Cuando yo era pequeña en mi familia había muchos problemas, de golpes, había infidelidades de parte de mi padre hacia mi madre y pues también se repetía de ella hacia nosotros, porque ella se sentía frustrada por los problemas que había entre ellos y pues ella muchas veces estaba enojada y se desquitaba con nosotros. Yo crezco y esa situación, esa maldición la llevo a mi vida personal. Yo pensando que cuando yo creciera iba a ser feliz y pues la vida me va sorprendiendo con eso de que en mi matrimonio existe la misma situación que había entre mis padres. También hubo infidelidades en mi matrimonio. Hubo golpes, hubo pleitos y con mis hijos me desquitaba porque muchas veces él no llegaba, se iba de parranda, se iba con la persona con la que andaba. Y yo me empecé a desquitar con los niños, los empezaba a golpear, los empezaba a decir palabras pues que realmente ellos no merecían. Yo a mi esposo lo llegaba a golpear, le empezaba a decir palabras pues que lo ofendieran, que lo hicieran sentir a él hasta culpable, ¿no?, de lo que él me estaba haciendo. En el lado económico estábamos muy mal, estábamos totalmente en la ruina, no teníamos para comer, para comprarle ropa a los niños. Muchas veces yo tuve que comprar ropa usada para que ellos pudieran vestirse y muchas veces no teníamos para pagar la renta. Teníamos que, pues ahora sí que buscarle de otra forma, ¿no?, para tratar de solventar esos gastos. Yo tenía pesadillas, yo tenía insomnio, tenía miedo en las noches y la mayor parte del tiempo yo no podía dormir. Eso fue desde pequeña, que tuve insomnio. Y depresión, también tuve depresión. Esa depresión me hacía que yo quisiera dormir mucho. Y en las noches cuando yo lograba dormir, yo quería que no despertar, porque sabía que al otro día era la misma situación. Yo conozco la Universal por medio de la televisión y el primer día que yo participé fue un día muy especial para mí porque fue algo diferente. Y en el tiempo que yo fui participando, Dios me fue bendiciendo y en eso escucho hablar del Espíritu Santo. Y ahí yo decido luchar por buscar el Espíritu Santo. A Dios le dije, yo aquí te entrego mi vida, te entrego mi carácter, te entrego mi pasado y te entrego también mi futuro, lo que está por venir. Cuando recibí el Espíritu Santo fue un cambio total porque ahí cambió mi estado interior. Hoy llevo la bendición de Dios en mi vida, en mi matrimonio. Hoy hay paz, hoy hay alegría, hay tranquilidad. Se acabaron las infidelidades, hay comunicación y somos felices. Hoy con mis hijos estoy en paz, me llevo muy bien con ellos, son una gran bendición en mi vida. Cambió todo para ellos, ya no los maltrato, nos llevamos muy bien y los quiero mucho. En el lado espiritual yo ya duermo bien, se fueron las pesadillas, se fue la depresión, el insomnio. Mi economía está restaurada, hoy ya no nos falta nada. Conquisté una casa, yo tengo un negocio, mi negocio es de regalos y Dios lo ha prosperado, lo ha bendecido. Realmente yo tengo la vida que soñé, tengo la vida que un día quise tener y me siento contenta, me siento feliz.